Hola, bienvenidos al curso de análisis de la información del MOOC Matemática para tu futuro. En este nuevo vídeo revisaremos algunos conceptos básicos de estadística, explicando algunos conceptos como las tablas de frecuencia y los gráficos que se pueden realizar a través de ellas. Además, tenemos que tener muy en cuenta qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa y cómo se relacionan entre sí. La primera tabla de frecuencia que estudiaremos es la de tipo 1, que está relacionada con las variables cualitativas. Una variable cualitativa es aquella que nos habla de una cualidad no numérica, como por ejemplo, cuáles son mis preferencias musicales, o qué color de ojos tengo, o por ejemplo, qué comunas tiene una ciudad. La situación que se plantea a continuación podremos ver cómo construir esta tabla de frecuencias y con posterioridad vamos además a través de esta tabla a realizar un gráfico. En nuestro ejemplo se les preguntó a 20 personas cuál era su color favorito, obteniendo las siguientes respuestas. De todas estas respuestas, nosotros vamos a hallar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencia está formada por dos columnas. En la primera de ellas incluimos la variable cuantitativa, es decir, el color favorito de la persona. En ella no tenemos que seguir ningún tipo de orden, por tanto la podemos presentar como amarillo, rojo, negro o negro, amarillo, rojo. En la segunda columna vamos a indicar la frecuencia de esa variable, es decir, cuántas veces han respondido que el color favorito es amarillo o que el color favorito es rojo. Bueno, respecto al ejemplo anterior, debemos escoger alguno de los gráficos que nos permitan representar la situación específica. Hay gráficos que son más compatibles con este tipo de variables, como por ejemplo el gráfico de barras, y otros que no lo son tanto, como por ejemplo el gráfico de líneas. Por tanto, para nuestro ejemplo vamos a utilizar un gráfico de barras. Para este gráfico debemos considerar cuatro aspectos importantes. Primero, el título. Todo gráfico debe tener un título que está referido a la variable que estamos estudiando. Después, en el eje horizontal vamos a registrar las distintas respuestas obtenidas: negro, rojo, amarillo. En el eje vertical vamos a indicar la frecuencia con la que hemos obtenido estas respuestas. Y por último, para cada valor de la variable vamos a levantar una columna cuya altura coincidirá con la frecuencia obtenida para esa variable. Es decir, si el color rojo ha salido 8 veces como favorito, nuestra columna va a llegar hasta el número 8. Existen otros tipos de tablas de frecuencia y gráficos, los cuales cumplen los mismos principios básicos mencionados anteriormente, pero incorporan otras características propias de variables cuantitativas. Como por ejemplo, que para variables cuantitativas continuas se deben considerar gráficos de líneas asociados a las tablas de frecuencia respectivas, y que se puede hacer el cálculo de otras frecuencias asociadas a la frecuencia absoluta, como por ejemplo la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, etc. Lo importante es que el orden que se explicó anteriormente se debe considerar en la construcción de tablas y gráficas de cualquier tipo. A continuación explicaremos tres medidas de tendencia central muy utilizadas en estadística y que nos ayudarán a analizar los datos obtenidos. Ellas son el promedio, la mediana y la moda. Tenemos un ejemplo al cual hemos preguntado cuántos hermanos tiene una persona. En la primera columna tenemos la variable, en este caso es el número de hermanos. En la segunda columna la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces ha salido cada una de estas respuestas. Y en la tercera columna la frecuencia acumulada. Como vemos, en la frecuencia acumulada se van sumando cada una de las respuestas hasta llegar a la última respuesta, cuyo número de hermanos es 5 y tenemos 30 veces, es decir, 30 personas han participado. Para hallar el promedio procedemos con la fórmula para tablas de tipo 2, es decir, vamos a multiplicar el número de hermanos por su frecuencia absoluta, por el número de veces que aparece. Por tanto tenemos 0 por 8, más 1 por 8, más 2 por 7, más 3 por 4, más 4 por 1, más 5 por 2, dividido entre 30, que es el número de personas que en este caso participaron en nuestra encuesta, que además coincide con la frecuencia absoluta final, 30. Vemos que cada persona en promedio tiene 1,6 hermanos. Pasamos a la siguiente medida, que es la mediana. Son 30 datos en total, es un número par, por tanto al dividirlo entre 2 obtenemos las posiciones 15 y 16. Si en nuestra tabla vemos dónde están las posiciones 15 y 16, se encuentran en el segundo dato. Es decir,
en el 1, en el número de hermanos 1. Estamos haciendo referencia a la frecuencia acumulada, recordemos. Por tanto, la mediana es tener un hermano. Y por último, la moda. Vemos que son 2 los valores que presentan una mayor frecuencia absoluta, es decir, que más se han repetido en la respuesta obtenida, que son el número de hermanos 0 y número de hermanos 1. Cada una de estas variables ha obtenido 8 respuestas, que es el máximo de respuestas. Por tanto, podemos decir que la moda es tener 0 hermanos y un hermano. Espero que en este vídeo hayas podido ver los distintos tipos de tablas y gráficos que ayudan a comprender mucho mejor cómo realizar un buen análisis estadístico. Espero además que esto te sea de utilidad para afrontar las actividades y que tengas mucho éxito en el desarrollo del curso.